Bien, hola amigos, soy Gustavo González. Bien, entonces seguimos acá. Nos habíamos quedado aquí en este momento, ¿no? Estos videos, este video es parte del curso entonces de el taller de pintura en arte figura. Lo que vamos a hacer es conseguir un tono de base al óleo para pintar la copia de Sorolla. Bien, ese es el maestro que hemos elegido para iniciar el curso. Tengo entonces en mi paleta ya premezclado un tono violeta, un rosa bastante claro con mucho blanco, un toque de negro de humo y rojo cadmio claro. Bien, que ya probé allí, puesto ahí se ve como un punto un poco oscuro, pero en realidad es bastante claro. Cuando lo extendamos vamos a darnos cuenta de eso. Bien, el medium va a ser trementina, ¿no? Entonces tengo aquí mi trementina, solo es trementina, no tiene nada más. Y en mi paleta entonces, a ver, les muestro un momento, voy a agregar la trementina. Y entonces tengo que volver esta mezcla algo más acuosa, un poco más líquida, ligera. Y eso es lo que voy a ir agregando. ¿Ah? Bien, inicio entonces el empaste. Es una capa delgada. Si podemos dejar un poco la textura del pincel, pues mejor. He visto hermosos cuadros con este tipo de base en donde se nota la textura de del pincel que ha colocado una base. Eso se descubre porque es como una piel por debajo de las formas, que no tiene que ver con la textura que se está planteando allí con las figuras, ¿no? Suponiendo que sea una nariz, pues notamos que hay unos brochazos de textura, de materia, que atraviesan esas formas. O sea, no están hechos con la pintura de representación, son texturas de la base, de la capa de óleo, ¿no? De la imprimación. Podría considerarse como parte de la imprimación esta primera capa de óleo. Miren cómo va quedando un violeta, ¿no? Bien, este tipo de base entonces ayuda mucho a que el pintor sienta unidad y no tiene el problema del reflejo potente del blanco en la vista. Cuando vamos colocando los colores, el rebote del blanco puro pues afecta grandemente la evaluación, la percepción visual de cualquier tono que nosotros coloquemos ahí, ¿no? Ven que, por ejemplo, este es un violeta muy claro, pero con el rebote del blanco, pues parece que fuera oscuro, ¿no? Pero es algo perceptual, no es real. Nos parece que fuera muy oscuro solamente porque lo estamos comparando con una máxima luz. Pero conforme vaya empatándose la proporción, vamos a ir viendo que la masa, la mancha de este violeta recupera su normalidad. Van a observar, ¿no? Cuanto más grande es esta mancha violeta, la vamos a poder observar tal como es. Es una técnica muy bonita. Yo la he aplicado muchas veces con buen resultado. Suele ocurrir que el dibujo que se plantea encima ya es directo con pincel, pero eso no nos impide a que nosotros podamos hacerlo tranquilamente con un poco de carbón, no demasiado, sin sombras, solamente líneas muy precisas, muy breves, para plantear el dibujo. En el curso, en estos cursos, también se te envía una hoja
solamente de las líneas, ¿bien? De manera que si lo necesitas tienes un apoyo en cuanto a las líneas ya proporcionadas de manera exacta. Bien, hay que acostumbrarnos a cubrir la zona del lienzo, pero sin dejar huecos. Es decir, cuando yo coloco una pincelada, estoy seguro que esa parte ya está cubierta, mi pincel está llenito de óleo, ¿no? Entonces así voy avanzando con cariño, como si fuéramos preparando un espacio de trabajo, y con fe en nosotros mismos, ¿no? Diciéndonos, esto pronto se va a convertir en una obra hermosa, que a mí me va a encantar, que va a adornar mi sala, ¿no? Bien, ¿qué sabemos de Sorolla en cuanto a su técnica? Él desde joven era un pintor incansable, ¿no? Esto se menciona también en una de las primeras páginas del PDF, del libro manual. Era un trabajador incansable. Por medio de sus investigaciones, en sus viajes, recorría exposiciones, museos, ¿no? Él no se quedaba atrás, él quería ser un pintor de vanguardia. Y ya en su momento, en las tiendas de arte, él adquiría todos sus materiales, los colores, los lienzos, de manera que ya en su etapa adulta, artísticamente, ¿no? Cuando ya él hace este cuadro de los niños en la playa, ya es un pintor maduro, exitoso, ya está convencido cuál es su tema, cómo es su paleta, qué es lo que quiere representar. Bien, porque tiene una primera época, una temporada en que aún es muy académico y se basa mucho en el claroscuro. Sus sombras pues tienden hacia los marrones, como en los cuadros académicos antiguos. Pero luego ya, como les digo, por sus investigaciones cambia su paleta. Se convence que lo que tiene que representar es el color del ambiente. Entonces todo cambia en su pintura. Ahí es donde busca más bien él siempre temas originales en cuanto a los colores. En cuanto a los colores, ¿no? El color de las sombras. Ya las sombras ya no son marrones. Ahora él busca verdaderamente el color de los reflejos, el agua. Su estilo se vuelve más abocetado, pero no pierde el dibujo. Siempre es un gran dibujante. Llegado a un punto, él ya se vuelve más hermético, no muestra cómo es que termina sus cuadros, cómo es que los pinta, se encierra, no deja ver cuál es su técnica hasta el final. Nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, podemos hacer las veces de un detective y observar el ritmo de sus pinceladas y cuáles son las capas que va usando, ¿no? La pincelada va dejando un rastro. Por ejemplo, en un cuadro podemos definir si la pincelada es algo arrastrada, con textura, es que la capa de abajo estaba semiseca. Entonces podemos definir si utilizó una, dos o tres capas. Por ejemplo, en los brillos, en las luces altas, parece que él prefería trabajar sobre una capa semiseca, de manera que la pincelada quedara más dura, más arrastrada, con más fricción. Bien, y hay partes hacia las sombras y medios tonos que son ligeras, o sea, de una sola pincelada parece que consigue ese efecto que busca, ¿no? Podemos notar que hacia las luces él trabajaba en varias capas. Me lo imagino colocando una capa genérica, ¿no? Una capa genérica, y luego esperar al día siguiente tal vez, o más tarde, y colocar una siguiente capa ya de más luz, más definición.
sin cubrir necesariamente toda, ¿no? Y ajustes, ¿no? Regresar a dar ajustes, no es que fuera un proceso lineal continuo y sin regresar a alguna parte, ¿no? Siempre hay que considerar que es posible que durante el proceso de un retoque en cualquiera de los momentos, ¿no? Un retoque, un cambio, un ajuste. Bien, como estoy trabajando en trementina, esta capa va a secar rápido, siempre y cuando no la levante demasiado en textura. Me ha quedado un poco más de carga, ¿no? Pero me encanta el color. Ven cómo se ve muy claro. Ojalá se vea eso, ¿no? Es como un gris, un poquito rosa. Y ya se ve que se está secando. Puedo darle otra siguiente capa más tarde. Y tiene como un poquito de textura. Tiene como un poco de textura. A veces hay maestros muy muy clásicos tal vez, que en su preparación de yeso y cola ya le agregan algo de color y texturan la base, ¿no? Eso he visto en algunas ocasiones. Bien. En ocasiones nosotros trabajamos directo sobre la tela y luego cuando nosotros ponemos el lienzo así, atravesándolo con la luz de la ventana tal vez, vemos que hay huecos blancos que son muy feos, ¿no? Pareciera que no hemos pintado bien. Bien, con este tipo de base al óleo, pues eso ya no ocurre. Ya esto ya es parte de la pintura. Haremos lo mismo entonces cuando trabajemos en la copia de Fortuny, en la copia de Tiziano y en general. Bien, hasta ahí el video entonces. Yo le agregaré un poquito más de carga allí y dejaré secar perfectamente hasta la primera sesión que tengamos, en donde ya iniciamos con el dibujo y los primeros empastes. Bien amigos, les mando un abrazo. Se despide desde acá de Magdalena del Mar, un distrito acá en Lima. Está cerca al mar. Muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.